Bueno, este es Antifascista, que es un libro, siempre digo, que tiene la sutileza en el título propia de estos tiempos, ¿no? O sea, uno lo ve, ¿no? La tapa, el nombre, y no sabe de qué se puede tratar, ¿no? Tiene que ver con que es una época lo suficientemente brutal, intensa, porque bueno, la intensidad tiene eso, ¿no? Que no tiene, es pura cantidad, ¿no? No tiene una cualidad. Eh, por lo cual esta época, a mí me encanta la intensidad, ¿no? Es algo que siempre dije, y bueno, me encanta vivir la vida intensamente, qué sé yo, pero me parece que son tiempos intensos, que bordeando lo insoportable, ¿no? O sea, como dolorosos. Y realmente son tiempos en que preferiría un poquito menos de intensidad, o una intensidad de una cualidad diferente, ¿no? Entonces creo que este libro tiene un poco que ver con eso. Pero se supone que esta no es la parte en la que yo tengo que hablar, así que voy a simplemente leer y me lo estoy recordando nuevamente, ¿no? Voy a empezar con un poema que tiene bastante que ver con lo que decía Carla en la presentación, que hablaba de la poesía y su función, digamos, no sé, reparatoria, eso que tiene como yo le decía, ¿no? Que sentía que la poesía durante este año, y no solo durante este año, agregaría ahora, me había llevado en brazos, ¿no? Desde el comienzo hasta ahora, ¿no? Que había sido un año difícil por lo tremendamente intenso, ¿no? Y bueno, este es un texto inédito hasta la publicación de Antifascista. La cura por el contacto. Cuando alguna de las hijas enfermaba, venía la curandera. Manos grandes y oscuras, rasgos indios, una expresión en los ojos que no sabría describir, pero que a veces, antes de dormir, me llega como una imagen de otro mundo, porque esos ojos no miraban la superficie, entraban y se quedaban dentro de lo que sea que habían visto. Era la mirada de alguien poderoso, pero austero. La humildad del verdadero poder la conocí por ella. Cargaba con un dolor que no era suyo, medium entre los vivos sanos y los vivos enfermos, red que retenía de este lado a los que estaban yéndose, que con un solo gesto discreto de la mano detenía la flecha, la cazaba en el aire antes de que se hunda en la carne, o la arrancaba si ya era tarde para frenarla al vuelo. ¿Qué te anda doliendo?, decía, y te apoyaba la palma en la frente hasta que no quedaba más que su calor, el sufrimiento disgregado en pequeños átomos que casi podías ver saliéndosete del cuerpo, uniéndose a lo rancio, a lo podrido, a lo cruel del universo. Quebrantar lo sano, me dijo un día, es algo que puede hacer cualquiera, hasta el más bruto. Arreglar el agujero más chiquito en el tejido del espíritu, del cuerpo, es difícil, es casi imposible. Y en saber cómo se hace, se te va la vida entera. No están vencidos porque vienen cantando. En los pueblos anestesiados, adormecidos por un sol violento, cada vez que llueve se levanta de las calles de tierra una nube de vapor, un humo viejo que trae el olor picante de la pólvora vencida, disparada hace décadas sobre cuerpos desarmados o en enfrentamientos desiguales de cientos contra pocos. Un humo que condensa el olor de todos los fuegos encendidos a la noche, jornada tras jornada, mes tras mes, año tras año, para asar la carne o calentar la comida que hubiera, unos
en una caja que otros construyeron, sin agujeros por donde respirar, porque no todos, se sabe, tienen derecho a la vida y a la belleza. Es denso ese humo y es tóxico y se nos cierra la garganta cuando llega, porque guarda el olor corrosivo que se adhiere a los cuerpos de tanto andar juntando los desperdicios que otros dejan, la basura ajena para seguir sobreviviendo. El olor de ese humo a pobreza y a miedo a veces crece y crece y llega a las ciudades ricas donde apesta más que nunca y hay que espantarlo con las manos como a un insecto. No tiene historia, no duele, a nadie le pertenece ese olor cuando entra a las casas y molesta. Lo único que importa es apagarlo, taparlo, hacer que vuelva a donde pertenece, porque no se puede invadir la propiedad de los otros con la propia miseria. Sin embargo, es más grande todavía el desprecio y el asco cuando esos hombres y mujeres un día se atreven a salir a las calles, a invadir el centro de ciudades que no fueron construidas para ellos, aunque han venido de tan lejos y están sucios y cansados, no traen ese olor animal con ellos, no es pobreza ni miedo, eso que los circunda y los protege como una empalizada, como una fuerza torrencial y serena que los sostiene con la delicadeza con que debe ser sostenido algo que ha sido roto y recompuesto 1000 veces, algo a la vez infinitamente poderoso y frágil, porque ha conocido la experiencia de su propio derrumbe y ha vuelto. No es pobreza ni miedo, no están vencidos porque vienen cantando. Se los oye desde lejos, nadie puede no oírlos. Su canción tiene raíces tan hundidas en la tierra que a algunos les toca el corazón, les hace nacer una alegría que no conocían, tan intensa que pareciera que les rompe el pecho, pero en otros despierta una violencia incurable y quisieran arrancar ese canto y arrancarlos a ellos como a la mala hierba, para que algo así, capaz de transmitir una esperanza tan tremenda, no pueda propagarse y contaminar a los demás, a los que bajan la cabeza y aceptan, porque no saben, no les han dicho nunca, han escuchado una canción como esa. Que no existen los milagros es algo evidente, pero sí existen algunos poquísimos seres con el coraje, la terquedad, la furia de insistir en lo que no se puede. Caminan sobre el agua o multiplican los panes y los peces como si no estuvieran haciendo nada extraordinario, apenas lo justo, lo que tenía que ser hecho. Una sola de estas personas puede lograr que el mundo se ahueque como los ventrículos del corazón enorme y violento de las fieras del monte, cuyo latido retumba adentro de la tierra hasta que incluso los seres más mansos, más pequeños lo escuchan y entonces despiertan y escapan de una vez y para siempre de su cautiverio. Gracias. Bueno, este se llama La Bala y tiene un epígrafe que es parte de una entrevista en la que el entrevistado, que ahora les voy a mencionar quién es, dice: les pregunté a los gendarmes por qué y me dijeron: la próxima te reventamos la cabeza. Y es Ariel Zulca, 8 años, de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, de la villa 1114 de Buenos Aires. 2 balazos de goma, una cicatriz redonda, justo encima de la ceja derecha. Algunos seres que viven de la muerte
y la miseria de otros han sido puestos en el mundo para eso. Igual que los pájaros que revolotean sobre los cadáveres o las bacterias que arrebatan la sangre y hacen que explote como una flor salvaje la enfermedad que ya no va a curarse. Algunos seres que viven de la muerte y la miseria de otros están infectados por el odio. Podría decirse que no han elegido su mal, les fue inoculado a lo largo de los años, igual que la sagacidad para elegir la víctima cuidadosamente entre los más frágiles, los que ya fueron tan golpeados que vacilan, trastabillan y caen fácilmente. A esos los detestan, porque andan a la luz igual que andan los sanos, los patrones, y a veces hasta se ríen o cantan, hasta bailan bajo el sol de la siesta. No hay nada que alimente más el odio que una alegría visible, manifiesta, una alegría que desborde como los ríos desbordan en verano, llevándose todo por delante. No hay nada más ofensivo para el odio que la celebración de los que no tienen nada. ¿Cómo pueden celebrar? ¿De qué se ríen? ¿Por qué bailan? Cuando debieran esconderse, tragarse todo el aire amargo y viciado que les corresponde, tomar con las dos manos y en silencio el caudal de mugre y de veneno que les ha sido destinado, el alimento necesario para que crezcan débiles, mansos, asustados. ¿Cómo pueden salir a cantar y a bailar por las noches los chicos que nacieron en esos nidos caídos del árbol, en ese revoltijo de maderas y chapas que a tantos les causa rechazo y espanto? ¿Por qué no se esconden como topos en sus casas subterráneas y dejan el mundo a los demás, a los que han sido bendecidos y aceptados, a los que tienen derecho a reírse, a hablar alto, a tener sus fiestas en paz? Un hilo de pólvora es el único lazo que los predadores saben crear entre los que sufren y los demás. Un hilo de pólvora en la cabeza, las piernas, los brazos de los chicos que bailan, como si no existiera el odio que los quiere eliminar, como si no existiera la complicidad de los que no dicen nada, porque en el fondo no creen que microbios como ellos merezcan una forma cualquiera de felicidad. No dejará de sonar esta música, ni uno solo de los que fueron heridos dejará de bailar. Lo único más poderoso que la violencia es la alegría de quien recibió la bala que lo viene persiguiendo desde siempre, y aunque murió por un rato, volvió al mundo de los vivos y acá va a seguir, porque hay quien muere 2 veces, pero antes 2 veces vive. Así de intensa es su rabia y su deseo, así de intensa es que no cabe, no puede caber en un destino solo, en una sola vida. Bueno, y ahora voy a continuar con algunos poemas de un libro que se llama La Reparación, que permanece, sí, esperemos que permanezca, pero por lo pronto pertenece a este libro. Bueno, esta es la cajita que contiene los ejemplares. Es una maravilla que ha creado una editorial cordobesa como la que publicó Antifascista, que es Bardos. La editorial que publicó El animal más hermoso del mundo es Portaculturas, y ha creado esta belleza, ¿no? En esa cajita van estos 3 libros. 2 de ellos, El intacto y el cuerpo, ya fueron editados, o sea, son una reedición que trae cada uno de ellos una especie de bonus track, o sea, un poema inédito. Y La Reparación, que es el libro inédito que viene en la trilogía. Y que por esas cosas de la vida, ¿no? Es un libro que yo había escrito hace ya años,
y que es el libro más político de los tres, ¿no? En realidad, si yo tuviera que definir de qué trata esta trilogía, es una trilogía de poemas de amor. Es una trilogía, además, de poemas basados en películas, ¿no? Que es como una especialidad de la casa. Bueno, además de estos tres libros, hay un libro del año 2002 que se llama La Vista, que es el que inicia esta pasión de los poemas basados en películas, ¿no? Bueno, y esta trilogía la cierra. Voy a empezar con un poema que es quizás el poema más duro de todo el libro. Después prometo suavizar. Pero empiezo con este poema porque en realidad Antifascista tiene solo, creo que 8 poemas que ya habían sido editados en otros libros, y uno de esos poemas está en La Reparación, ¿no? O sea, este es el poema que liga a Antifascista con La Reparación y se llama El huevo de la serpiente, que está basado en la película de Bergman. No se puede dejar de ver lo que viste. El huevo de la serpiente, lo que viste, se expande como la tinta de un tatuaje bajo la piel, un número en el brazo, que pasa a ser tu nombre desde entonces. Así se identifica a un prisionero. 1, 2, 3, 1.000.000, un cuerpo más entre los cuerpos. No se puede dejar de ver lo que viste. Y en lo que viste está lo que vendrá. El niño que hunde un cuchillo en el vientre suave del animal todavía vivo, el tajo que lo abre entero, los órganos, la sangre, el corazón pequeño, su latido rapidísimo, azuzado por el mordisco del terror, el chillido de la bestia que no tiene palabras para explicar un sufrimiento incomprensible. Eso viste. El molde de las cosas que pasarán es ese, la expresión de placer del niño que aprende a ejercer la crueldad como aprendió a hablar, a caminar, a leer de corrido, ejercitando una y otra vez lo que ya ha sido probado sobre él mismo. Esa imagen es más compacta que una piedra. En esa piedra está escrito el libro que leerás toda tu vida. Una familia entera comiendo de la basura, buscando alimento entre los desperdicios como quien busca oro, la misma esperanza terca y fallida. Una mujer que pasa, los ve, se indigna, dice: se roban la basura, mi basura. El hombre, la mujer, los niños que se avergüenzan, se disipan como un nubarrón en un cielo de verano, pasajeros, y se van y se llevan el hambre y la fealdad consigo. El chico adolescente al que patean cuando ya lo tienen vencido y en el piso sus propios vecinos. Son muchos, lo conocen, era uno de ellos hasta ayer. En este día es el apestado, el paria al que se debe exterminar para que el virus que lleva encima no los contamine. Está escrita en la piedra que va a ser arrojada sobre el vidrio de la casa tomada. Vuelvan a su país, escóndanse en sus madrigueras, en sus nidos, no suelten su cría en nuestras calles. La temporada de caza que se abre todos los días, apenas sale el sol. Hay que encontrar a alguien más débil, más raro, más indefenso que uno mismo. Hay que afinar la puntería, la matanza, para proteger al amo que nos cuida. ¿Qué sería de nosotros sin el amo? Si su infinita generosidad dejara de otorgarnos el favor de la vida, no se puede dejar de ver lo que viste. La alegría, el alivio de estar entre los que sobreviven. No me ha tocado esta vez. Estoy salvado y mientras sepa diferenciarme bien de los desgraciados, la desgracia no podrá meterse conmigo. Está escrito también que nos sirve escribir. Es apenas contar cómo crece en tu interior, en tus vísceras, en su huevo de paredes translúcidas, la serpiente que apenas asome a la vida se enroscará en tu cuello
para arrancarte las palabras una a una, junto con el aire que te anima, a menos que en lugar de escribir sobre la asfixia y el veneno te decidas a abrirte el vientre y ver, el reptil está ahí, ese es su nido, hay que matarlo, no permitas que quede con vida para que su veneno, tu veneno, te corra por la sangre como un río sucio y peligroso que te obliga a embrutecerte para arrancarle a otro el hálito vital, el antídoto, que se quede sin aire, sin alimento, que ya no pueda nutrirse y crecer y reproducirse y se cierre por fin el círculo de fuego del dolor que se padece y que se inflige. Digamos, el subtítulo de Antifascista es Poesía contra la crueldad, ¿no? Lo que tiene escrito esa figura ahí con el rayo de la palabra antifascista es Poesía contra la crueldad, ¿no? Y creo que precisamente la poesía hace algo tan particular con el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje del odio, el lenguaje cruel, el lenguaje al que lamentablemente estamos acostumbrados en este momento, acostumbrados, ¿no? Lo hemos naturalizado porque es lo que escuchamos día a día, ¿no? Es un discurso que es mortífero, ¿no? Que tiende a la muerte, a la destrucción, ¿no? Que eso es lo que ama ese discurso, ¿no? El discurso poético, en cambio, ama lo pequeño, lo desvalido, ama todo aquello que quizás pasa desapercibido, ¿no? A la mirada desatenta, ¿no? La mirada de la poesía es una mirada atenta. Y cuando se mira atentamente es muy difícil odiar aquello que se mira, ¿no? Porque vemos en eso que se mira eso que hace que las personas sean entrañables, ¿no? Ese dejo de imperfección, ese dejo de debilidad, eso que en otros genera odio, ¿no? O sea, lo débil, lo que no se vale por sí mismo, en la poesía genera amor, ¿no? O sea, la poesía establece con aquello de una misma y de los otros y del mundo que no se puede valer por sí mismo, que está desvalido, o que es pequeño, o que no tiene poder, establece una relación de amor, ¿no? Eso, solo quería decir eso en relación a por qué pienso que la poesía es un antídoto contra la crueldad y el fascismo, ¿no? Que son la misma cosa. Para poner el cuerpo, porque estaba en realidad pensando en este poema que tiene una ternura muy particular. Y, bueno, yo creo que, como decía un psicoanalista que se llama Fernando Ulloa, lo que se contrapone a la crueldad es la ternura, ¿no? Bueno, este poema tiene que ver con una película que es muy hermosa que se llama Cuerpo y Alma, donde nunca cuento las tramas de las películas que tomo, pero en este caso solo les cuento que se trata de una escena en particular, la que tomo en la película, que es la escena de un sueño que dos personas, un hombre y una mujer, que en la vida cotidiana son compañeros de trabajo e intentan acercarse, bueno, les es imposible, digamos, ¿no? Son dos personas, sobre todo una de ellas, la mujer, que tiene una gran dificultad para vincularse con otros, ¿no? Pero ocurre algo muy sorprendente y muy hermoso, que es que en las noches, en los sueños, estos dos seres se encuentran. Lo más sorprendente y lo más hermoso es que no se encuentran bajo una forma física, sino que se encuentran bajo la forma física de un ciervo. Cada uno de ellos es un ciervo,
y van acompañados, ¿no? El uno por el otro. Y bueno, en esta escena, que es hermosísima, se basa este poema. Es la voz de ella, en cuerpo y alma. No sé hablar como hablan las personas. Dentro, muy dentro de mí, llama una voz. Yo no comprendo lo que dice. ¿Y cómo habría de contarle a los demás lo que no sé? Me hablaste. Las palabras que los otros me dan son toscas, insensibles, iguales a las piedras. ¿Cómo manipularlas, encenderlas? ¿Cómo extraerles el calor? Todas las noches tengo un sueño, el mismo. Somos dos ciervos y el bosque se parece a mí, quieto y vacío. Cae la nieve, cubre silenciosamente la tierra que pisamos con cuidado, como si fuera un cristal delicadísimo. Buscamos agua y brotes tiernos, no es fácil. Yo te sigo, tus ojos me miran, me indican por dónde seguir. Me van llevando al hilo de agua, a la pequeña corriente que subsiste, a las hojas casi invisibles que debajo del hielo sobreviven, verdes, como en un verano suspendido en medio del tremendo, apabullante frío. No hay nada que decir, nada que decirnos. Florezco, las patas ligeras, el lomo erguido, un animal salido de la niebla, viejo y cansado y de repente rejuvenecido por la gracia sencilla de andar en compañía. En el sueño, los hocicos se rozan al buscar el agua en el mismo arroyito escaso, finísimo. Es todo lo que sé acerca del contacto con otro cuerpo. Es suficiente para abrir los ojos al otro día, para volver a ser una mujer que no sabe tocar ni ser tocada, que ha perdido, antes de conocerla, la alegría de hablar como quien raspa las palabras propias contra las ajenas y ve surgir la llama débil de un lenguaje compartido. Hermoso como el silencio entre dos bestias que se rozan apenas para hacerse saber esas cosas que no pueden decirse. Bueno, seguimos con el cuerpo, con otro poema de amor. Ondas que se desvanecen. Una semilla es capaz de volar kilómetros hasta caer en la tierra indicada y fecundarla. Cuando al fin llega, la flor de la que se soltó hace tiempo se ha secado. Así nosotros, en el intervalo entre tocarnos y no tocarnos, dejamos de existir. Si no hay voz, si no hay piel, si no hay olor, ni cuello, omóplatos, manos, solo quedan palabras, pensamientos, semillas de las que va desprendiéndose lentamente la vida que llevaban. Pueden llegar a alguna parte, prenderse en suelo firme o no tener ya patria. Nosotros no tenemos una patria. Para reunirnos levantamos una casa de la nada. Cuando nos vamos, desaparece como si la hubiéramos soñado y con ella, el momento en que me tocaste y te toqué, la chispa, la estampida, el odio, el amor incontrolable. Apenas nos vemos, es tiempo de separarnos, de escindir una vez más lo ya separado de antemano. Quédate entonces hoy, dame lo que se pueda. Quiero tu infancia, quiero contártela yo, quiero decirte, esa mañana tenías 4 años, corriste, eras una yegua joven, te olvidaste de la montura, la brida, las espuelas, hacía calor, estabas sola en el mundo como solo saben estar solos los niños, no había nadie que pudiera frenarte, obligarte a volver al encierro. El pecho, azul de tan negro, te temblaba. No podías
podías respirar por el esfuerzo de la carrera, por la desesperación con que escapaste. Yo ya estaba ahí, yo ya no estaba. Cuando volviste a casa te enfermaste. Tu madre te pasó un líquido aceitoso sobre el vientre, quemaba. Yo lo siento en mi vientre ahora que recuerdo con tu cuerpo. A los 5 años te agarraste fuerte del pelo de tu padre, sonreías, tenías miedo de caer. Él te puso sobre sus hombros, el sol te cegaba. 4 años, caminabas con tu madre de la mano, caminábamos. Yo estaba ahí, estoy ahora. Es temprano por la mañana, sale una nubecita de vapor de tu boca, hay otros niños, están llorando, te soltaste de su mano, estabas aterrorizada, te calmé. Tenías 6 años, saliste al balcón con un chico, te avergonzaste de que el viento levantara tu vestido. Me reí cuando lo vi, me río ahora que vuelve a mí la imagen. Tengo que dejarte ir, quedan las marcas, durarán lo que dure el cuerpo en terminarse. Un tatuaje en tu brazo, un corte en tu abdomen, ya nada es mío o tuyo. Soy la voz que te habla desde el pasado y ya sabemos, la voz es lo primero que se olvida. Olvidemos, ya tuvimos todo lo que puede tenerse y lo perdimos. La historia ya fue escrita, aunque la trama esté llena de dolor, ni vos ni yo cambiaríamos nada. Estoy en el libro La plenitud y estoy con la helada, que acá alguien me lo menciona hace un ratito. Quien fue dañado lleva consigo ese daño, como si su tarea fuera propagarlo, hacerlo impactar sobre aquel que se acerque demasiado. Somos inocentes ante esto, como es inocente una helada cuando devasta la cosecha. Estaba en ella su frío, su necesidad de caer. Había esperado, formándose lentamente en el cielo, en el centro de un silencio que no podemos concebir, su tiempo de brillar, de desplegarse. ¿Cómo soportarías vivir con semejante peso sin ansiar la descarga? Aunque en ese rapto destroces la tierra, las casas, las vidas que se sostienen apacibles en el trabajo de mantener el mundo a salvo, durante largas estaciones en las que el tiempo se divide entre los meses de siembra y los de zafra. Pido por esa fuerza que resiste la catástrofe y rehace lo que fue lastimado todas las veces que sea necesario, y también por el daño que no puede evitarse, porque lo que nos damos los unos a los otros, aun el terror o la tristeza, viene del mismo deseo, curar y ser curados. Bueno, y ahora para ir cerrando, 2 poemas, uno un poquito más largo, que también es viejito, es del libro La cura, pero es uno de los poemas editados que están en Antifascista. Y después un poema muy pequeño que es como una especie de mantra o rezo. Potrillo. Cada uno carga su familia, como los mendigos sus bolsas raídas, esas cosas que ya no sirven para nada, pero no se pueden abandonar. Son parte del propio cuerpo, del camino recorrido. Es difícil soltar lo que nos ha acompañado tanto tiempo, aunque lastime y agobie y la espalda se incline bajo el peso, como si fuéramos la muesca diminuta sobre el arma disparada en un pasado remoto, en una tierra desconocida. Decidieron por nosotros antes de que naciéramos, hasta los muertos que tendríamos que llorar. Pero si nos acompaña una multitud a cada paso, pienso,
El aislamiento no resuelve nada, ni construir una cabaña con las propias manos en el monte impenetrable, darle la espalda al mundo y a los demás, volverse un paria que ha rechazado su lugar entre los otros para quedar libre de una deuda que de todas maneras va a tener que pagar. Entonces, si los cuerpos reunidos al principio quedan atados por un nudo que atraviesa el tiempo, una cuerda increíblemente firme, imposible de desatar, ¿cómo ser en la vida algo más que una especie de fenómeno natural? Un latigazo del cielo, un rayo que destroza sin razón y sin sentido, o al revés, una lluvia suave que reverdece el campo seco y trae alivio a los cultivos casi muertos. ¿Cómo ser algo más que un impulso ciego que actúa sin voluntad de hacer el bien ni el mal, por pura inercia, desprendida del pasado, de los terrores, los deseos, las pasiones de la tribu? A veces creo, pero es una cuestión de fe, no sé si es cierto, que se puede construir una familia a partir de cosas ínfimas, que no forman parte de la historia contada a través de las palabras o del cuerpo de los que amamos, que podríamos descender en el tiempo hasta el instante en que aún no habían empezado ni la fealdad ni el miedo, a través de una memoria física que nos devuelva la humilde y pura gracia de respirar. Hablo de atarnos a detalles tan insignificantes que no serían jamás parte del drama y por eso mismo no podrían convertirse en el hueso de tu infelicidad. Sería tan distinto, claro, si tu familia fuera el día en que conociste el verano, la primera experiencia de alegría bajo un chorro de agua, en el sopor pesado de la siesta, el olor de la tierra mojada y el contacto del pasto en los pies descalzos, la risa levantándose como la bruma del calor hacia lo alto. Si fuera tu destino ese punto del pasado, ese resplandor que quedó grabado a fuego, clavado en tu carne, como la herradura en la pata de un caballo joven, de un potrillo, que en el momento de entrar al establo se retoba y corre y es capaz de fugarse de la vida que le espera. Bueno, y este último, que es también con el que se cierra Antifascista, que es como una suerte de pedido al universo. Salvame siempre de la mezquindad del corazón, que sin prodigarse no tiene sentido nada. No tiene sentido haber atravesado con brazadas inexpertas el peor tramo del río, el de los remolinos. No tiene sentido haber sobrevivido. Sálvame siempre de la mezquindad del corazón. Gracias.